La expansión romana en Italia cubre una serie de conflictos en los que Roma pasó de ser una pequeña ciudad-estado italiana a ser el hegemón de toda la península. El nacimiento de la República Romana, tras el derrocamiento del rey etrusco en Roma en el 509 a.C., marcó el inicio de una serie de grandes guerras entre romanos y etruscos. Pero antes de ver cómo Roma conquistó Italia, dejad que os enseñe esos bellísimos artículos que me han enviado desde Roman Ring Shop. Roman Ring Shop es una tienda especializada en la elaboración de anillos y colgantes de temática romana y griega. Tanto el diseño como su detalle es de una belleza increíble. Así que si eres un amante del mundo grecorromano como lo soy yo, esta es una excelente opción para ti o para hacer un buen regalo estas navidades. Además de este precioso grabado de la Legión Novena Hispana, en su página web hay infinidad de diseños igualmente hermosísimos. Tienes el link tanto en la descripción como en el comentario fijado. A principios del siglo IV a.C., los galos del norte de Italia saquearon Roma, y poco tiempo después, la ciudad entró en conflicto repetidamente con los samnitas al sur. Al final de estas guerras, Roma se había convertido en el estado más poderoso del centro de Italia, y pronto comenzó a expandirse por toda la península. La última amenaza a la hegemonía romana se produjo cuando Tarento pidió ayuda al rey griego Pirro de Epiro para hacer campaña en el sur de Italia. Estas guerras se conocen como guerras pírricas. Por otra parte, las fuerzas etruscas fueron finalmente aplastadas en el 264 a.C., pero a Roma le salían enemigos por todos lados, pues ese mismo año comenzó la Primera Guerra Púnica, lo que llevó a las fuerzas romanas fuera de Italia por primera vez en su historia. La exitosa conquista de Italia le dio a Roma acceso a una reserva de mano de obra sin rival, por lo que pudo allanar el camino para la eventual expansión romana por todo el mundo mediterráneo. Según los relatos tradicionales, Roma fue gobernada por primera vez por 7 reyes, todos los cuales, excepto Numa, llevaron a cabo exitosas guerras contra los vecinos de la ciudad. Estas expansiones hicieron de Roma, con mucho, la ciudad-estado más grande del Lacio. Pero en el 390 a.C., una banda de galos derrotó a las fuerzas romanas en la batalla de Alia y luego saqueó Roma. Y si bien la gravedad del saqueo no fue irreparable, sí que fue un golpe traumático para los romanos, pues hasta la llegada de Julio César, siglos después, el pueblo romano percibía a los galos como una amenaza latente. Paralelamente, durante el siglo V a.C., Roma también libró guerras contra sus vecinos en el sur de Etruria, mientras que los siglos IV y III a.C. estuvieron dominados por una serie de conflictos entre Roma y los samnitas, quienes habitaban al sur del Lacio. Roma y los samnitas, de hecho, habían concluido una alianza en el 354 a.C., pero el choque de intereses y la desconfianza mutua finalmente los llevaron a la guerra. Esta guerra se conoce como Primera Guerra Samnita, y como resultado de este conflicto, los romanos expandieron su influencia en Campania gracias a una alianza con Capua, una ciudad muy importante en la región. Esta guerra, además, fue seguida de cerca por la Guerra Latina en el 340 a.C., donde los latinos y los volscos hicieron un intento final por sacudirse del dominio romano. Pero una vez más, Roma salió victoriosa, y en el acuerdo de paz que siguió, la ciudad de Rómulo y Remo absorbió directamente algunos estados, mientras que otros siguieron siendo estados latinos autónomos. Pero en cualquier caso, la Liga Latina como tal se disolvió. Roma pasó los años siguientes consolidando sus últimas conquistas, y en el año 328 a.C. estalló la guerra entre Roma y Neápolis, originalmente una ciudad-estado griega que en esa fecha también tenía una importante población osca. Esta guerra terminó cuando una facción prorromana entre los neapolitanos tomó el control de la ciudad, concluyendo un tratado en términos favorables para los romanos. Neápolis
seguiría siendo un fiel aliado romano hasta el final de la República. Pero la alianza romana con Neápolis molestó mucho a los samnitas, tanto que fue motivo del estallido de la Segunda Guerra Samnita. Y en el año 321 a.C., un ejército romano fue derrotado en la batalla de las Orcas Caudinas y Roma se vio obligada a aceptar una tregua con los samnitas. Según los relatos tradicionales, el pueblo romano repudió inmediatamente la tregua y en los 2 años siguientes revirtió por completo aquel revés con una serie de increíbles victorias, seguidas otra vez de una tregua de 2 años, el 318 y 317 a.C. Pero las hostilidades volvieron a estallar en el 316 a.C. y tras otro revés en la batalla de Lautulae, los romanos ganaron gradualmente la ventaja. Tras la captura romana de Terraquina, que era una de las principales ciudades de los samnitas, se vieron obligados a pedir la paz en el 304 a.C. Hacia el final de la Segunda Guerra Samnita, la superioridad militar romana era tal que Roma se pudo permitir al mismo tiempo lanzar campañas en Etruria y Umbría, consiguiendo aplastantes victorias contra numerosas tribus como los hernicos y los ecuos, entre otros. Roma expandió su territorio hasta alcanzar el mar Adriático. La Tercera Guerra Samnita estalló en el 298 a.C., aparentemente después de que los samnitas intentasen aliarse con los lucanos, pero al fracasar esta alianza, llevaron un ejército al norte para formar una coalición con etruscos, umbros y galos. Pero los romanos fueron más hábiles y consiguieron separar a los contingentes etruscos y umbros invadiendo sus territorios, mientras que derrotaron exitosamente a las fuerzas combinadas de galos y samnitas en la batalla de Sentino. Después de sufrir una serie de derrotas e invasiones, los samnitas se vieron obligados a aceptar una alianza en términos impuestos por Roma. La expansión romana continuó a un ritmo creciente, lo que llevó a la República a convertirse en el hegemón de toda la península italiana. En el 290 a.C., el cónsul romano Manio Curio Dentato conquistó a los sabinos, quienes fueron anexionados al Estado romano como ciudadanos sin derecho a voto, y 10 años después libraron una guerra contra los etruscos y los galos en el norte de Italia. Tras ser derrotada en la batalla de Arretio, Roma obtuvo una victoria total contra los galos en la batalla del lago Badimón, la cual condujo a la anexión romana del Ager Gallicus. Pero simultáneamente con estas guerras, la influencia de Roma en el sur también fue creciendo, pues en el año 285 a.C., la ciudad griega de Turios apeló a Roma en busca de ayuda contra los lucanos y brucios. Y tras derrotarles en batalla, Roma instaló una guarnición en Turios, apoyada por una pequeña flota romana. Esto provocó la vecina ciudad de Tarento, la cual, durante mucho tiempo, se había considerado la ciudad griega dominante de la Magna Grecia, de modo que los tarentinos hundieron la flota romana y capturaron Turios. Pero habiendo provocado la ira de Roma, se dieron cuenta de que precisaban de aliados, por lo que llamaron en auxilio a Pirro, rey del Epiro y un famoso general. El rey epirota, tras aceptar, cruzó el mar hacia Italia con su ejército en el 280 a.C., venciendo ese mismo año los romanos en Heraclea y de nuevo al año siguiente en la batalla de Asculo. Estas victorias fueron totalmente ineficaces, pues además de dejar a Pirro muy debilitado, tampoco lograron convencer a Roma de que aceptara la paz en los términos de Pirro. Sin un final a la vista, Pirro, en el 278 a.C., partió a Sicilia para socorrer a las polis griegas contra Cartago. Volvió a Italia 3 años después, pero esta vez fue derrotado por los romanos en la mítica batalla de Benevento. Pirro finalmente volvió a Grecia, y tras su muerte, en el 272 a.C., la guarnición epirota en Tarento entregó la ciudad a los romanos, poniendo punto y final a la guerra pírrica.
En los años posteriores, Roma completó la conquista de Italia, sometiendo a umbros y vicentes en el norte y a mesapios en el sur. Con Italia ahora bajo control, Apio Claudio Caudex condujo un contingente romano a Sicilia, iniciando la primera guerra púnica y dando el primer paso de la hegemonía romana en el Mediterráneo.